Ok, bueno, buenas noches para todos. Hola Jimena, ¿cómo estás? Darío, cuando guste puedes activar la cámara y el micrófono, por favor. En estos momentos tenemos a 21 personas conectadas. Bueno, Darío, ante todo, muchas gracias por aceptar la invitación al ciclo de conversaciones. Eh, Dije que esperáramos un poco más porque siempre veo que ha ingresado gente nueva y me instalan la aplicación, conocen un poco cómo funciona la plataforma, ¿no? Para los que no han estado en los conversatorios anteriores, les explico un poco cuál es la dinámica. La idea es, yo voy a hacer las primeras preguntas a Darío y luego ustedes pueden a través del chat pedir la palabra para ir interviniendo e irle haciéndole las preguntas que ustedes deseen, ¿no? Ok, vamos a hablar un poco sobre Darío antes de yo hacerle la primera pregunta. 25 personas conectadas hasta el momento. Déjenme. Una cosa que les agradezco también, vamos a evitar activar micrófono o cámara porque en la grabación, ya esto se está grabando, vamos a procurar que aparezca Darío Grande en la grabación y eh, no activar micrófono porque se comienzan a meter ruidos ambientes y sobre todo cuando uno está hablando distrae, ¿no? Ok, Darío Invernici nace en Montevideo, Uruguay en 1982. Fotógrafo, docente universitario en FADU y UDELAR, laboratorista fotográfico, experto en procesos de impresión y preimpresión, licenciado por la Escuela Nacional de Bellas Artes, UDELAR, ROU, director del laboratorio y estudio Invernici desde el año 2014 y cofundador de Análoga, estudio de investigación en procesos históricos fotográficos desde 2018. Participa activamente en diversos cursos y talleres de fotografía e impresión en el medio local y regional. Ha sido jurado de convocatorias del CDF, MEC, que es Ministerio de Educación y Cultura, entre otros. Desde 2017 es co-curador y coproductor del campo Artfex en Pueblo Garzón, Uruguay. ¿Ok? Bueno, una vez más, Darío, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Déjame colocar. Ok. ¿Me escuchas? ¿Todo bien? Perfecto. Ok. Agradecerte la invitación y bueno, a todos ustedes por estar ahí un rato brindando su espacio, su casa en este caso, y su tiempo para escuchar lo que tiene que decir alguien que se dedica a esto. Espero que les interese. Estoy abierto a todas las preguntas y consultas que tengan, ya sea desde el punto de vista vivencial como características técnicas, consultas, cualquier duda que tengan sobre lo que pueda asesorarles, voy a estar a las órdenes dentro de este espacio y fuera por las vías tradicionales que son el mail y bueno, cualquier otro dato que les pueda pasar en este momento o que les pase a Aarón. Ok. Eh, la primera pregunta, Darío. ¿Cómo te inicias en el mundo de la imagen? Tengo entendido que estudias fotografía y luego en el 2014 comienzas con este mundo de la impresión, el taller, que estás en tu taller. Tenemos la gran ventaja de que Darío está en este momento en su taller y va a estar mostrando impresiones, papeles, va a estar hablando un poco de esa parte, ¿no? Pero ¿cómo te inicias? ¿Cómo decides? Yo quiero dedicarme a esto, a trabajar con la imagen. Bueno, les voy a contar rápido para no aburrirlos, porque en las biografías o en los currículums siempre uno pone desde que, bueno, está el nacimiento y después salta como hasta los veintipico de años, ¿no? Eso es como Hmm. lo que se estila, porque son currículos profesionales. Es como que uno, tanto en la niñez como en la adolescencia o la primera juventud, no hubiese hecho nada. Eh, por ahí siempre los fotógrafos empiezan contando cuál fue su primer cámara y tal. No voy a empezar por ahí para no aburrirlos. Todos tuvimos una primera cámara, les hemos dado más o mayor o menor uso.
Pero básicamente empiezo en el mundo profesional, que es por lo que están aquí, trabajando desde el diseño gráfico. Algo que es bastante común en muchos fotógrafos, en muchos laboratoristas, en muchos impresores o imprenteros, o como se le llame, porque es lo que a uno más le seduce. Es muy difícil llegar a la técnica de la impresión o a la técnica de la gestión del color o de la gestión de la imagen cuando uno tiene 15, 16, 17 años. Parece algo inalcanzable, ¿no? Es muy difícil llegar a eso si uno no tiene de familia, de padres o de tíos, llegada a ese oficio. Entonces, el diseño gráfico o las carreras de fotografía son siempre la puerta de entrada, inclusive no solo en mi caso, sino en mi colega, para meterse desde el punto de vista tanto técnico como sobre todo creativo en este tipo de oficios y o artes, que son la fotografía, la impresión, la gestión y todo esto que estamos hablando. En mi caso empecé la formación, digamos, institucional clásica, formal, que estaba en Montevideo, con enseguida que salí de la preparatoria, del liceo, que se llama aquí, que es con unos 17 años, y me metí en lo que se llama la Universidad del Trabajo en Uruguay, la UTU, que era un curso de 2 años de diseño gráfico, donde el título es una tecnicatura, es una introducción bastante básica, pero interesante, sobre las pautas del diseño y la comunicación visual. Paralelamente, buscando trabajo, en un periodo en el Uruguay estaba todavía bastante en crisis económica, sobre todo había muy poco trabajo para los jóvenes, eso ha cambiado un poco, pero en esta época estaba medio complicada la cosa. Empecé trabajando en una imprenta, no sabía mucho de imprenta, empecé trabajando en una imprenta como armador y componedor un poco, asistiendo a un diseñador gráfico profesional, y ahí entré a entender un poco el oficio mecánico de la impresión, que si bien no era siempre para fotografía, porque en realidad era una fábrica de almanaques, tenía fotografía, de calendarios, tenía mucha fotografía. Mi trabajo en Photoshop, en ese caso, o en el retoque de imágenes, era muy, muy, muy básico. Era más bien autodidacta mi trabajo, mi estudio, digamos. Por esos tiempos, la educación formal no tenía un gran carácter técnico, sobre todo en Uruguay, en Montevideo seguro, y bueno, no había internet, o sea, si bien ya existía el internet, no estoy hablando hace tantos años, estamos hablando del año 98, 99, el internet no era lo más común, no se podía hacer streaming, cursos, por supuesto no había doméstica, ni nada que se le pareciese, ni mago, ni nada que se le pareciese, estaban los libros, y bueno, uno tenía que pelearla por ahí. La imprenta me dio un trabajo de campo muy interesante, porque es un lugar por el cual en general no se empieza a estudiar. Yo hoy soy docente, es otra pata, me adelanto un poco en la historia, y veo que muchos estudiantes están intentando entender cómo terminan o dónde terminan sus imágenes, en el caso de que sean impresas, y les es mucho más difícil eso porque ya tienen toda esa carga del trabajo en Photoshop, en digital, y les es bastante complejo entender qué pasa cuando eso se transforma a punto, a tinta y a papel. Increíblemente e irónicamente empecé al revés, teniendo un bagaje muy básico sobre la imagen digital y bastante amplio, sobre todo muy amplio para la edad que tenía, era menor apenas, menor de edad, y ya tenía conocimiento y estaba trabajando en una impresora, en una impresión offset, ¿no? Impresión offset, o sea, impresión de imprenta tradicional, a mediana o gran escala, con separación de colores, trabajando con el RGB, cuestiones que hoy todavía sigo dando clase y yo ya tenía ese conocimiento con 17, 18 años. Después, por supuesto, al academizar por las instituciones, la facultad, la UTU, la Escuela Nacional de Bellas Artes, y cursos también privados, y además muy interesado de manera autodidacta por la generación y la comprensión de la imagen digital en sí misma y la imagen impresa, mecánica, me fui tecnificando, por supuesto, y empecé a entender mucho más sobre la etapa más bien creativa y también la construcción de la imagen, tanto del sentido como la construcción física, técnica de la imagen. Por ahí empezaron un poco mis inicios y después, por supuesto,
un poco más arrimándome a lo que soy mi trabajo, recostado, sí, a un trabajo ya no tan comercial, sino hacia el arte, ¿no? La reproducción de arte. La fotografía empezó a interesarme, como casi todos nosotros, como un hobby, con mis primeras cámaras, salir a la calle a sacar fotos y tal, y después casi inmediatamente empecé a trabajar también de fotografía. Fotografía de eventos, fotografía de pequeñas producciones de productos, y bueno, y eso me empezó a tecnificar cada vez más. Hace unos 15 años más o menos que trabajo como fotógrafo profesional. Hoy lo tengo un poquito abandonado, solamente a un tipo de fotografía que si quieren les cuento un poco más adelante, que es muy específica, muy técnica, pero ya abandoné la fotografía este, callejera, de paisajes y tal, eso está un poco abandonada en mi trabajo. Ok, Este, por ahí leí algo, hace poco estabas de aniversario, ¿no? Con el taller. Y leí algo de ese gran paso que decidiste invertir ahorros y decir, bueno, yo me voy a embarcar en esto, me voy a meter en esto porque es lo que me gusta. Cuéntame un poquito de esa parte, o cuéntanos un poco de esa parte. claro. Bueno, empecé a trabajar hace unos eh, 14 años. Yo hoy mismo tengo 38 años, no es mi cumpleaños, pero hoy tengo 38 años, nací en el 82, como bien dijiste, y hace 14 años empecé a trabajar en una imprenta que terminé siendo una suerte de encargado, me terminé dedicando prácticamente, gerenciando la imprenta, no solo a nivel comercial, sino sobre todo técnico, sosteniendo un poco la producción, la imprenta mediana, tirando a grande, eh, que producía, por supuesto, trabajos tanto comercial como algunos trabajos de beta artística, sobre todo estudiantes de arte y de diseño que querían entregar sus tesis finales, carpetas de arquitecto, entonces había un trabajo de mucho frontline con el artista o con el estudiante o con, o con gente dedicada a la comunicación. Por ahí, en algún momento se me ocurrió empezar a trabajar un poco más fuerte con la tecnología fotográfica y nosotros trabajamos con offset y con impresoras láser, y bueno, está bastante limitado el tipo de reproducción, más allá de algunos fotolibros, o reproducciones fotográficas en libro o en láminas pequeñas, está bastante limitado para lo que eran las copias más deporte que uno veía cuando viajaba y tal. Acá en Claro. Montevideo prácticamente no existía eso. Hay un par de colegas, pero era bastante tenue ese avance. Y bueno, por lo pronto decidí empezar a comprar mi primer equipo, y en realidad el primer equipo que compramos fue parte de la imprenta, un par de años antes que yo empezase a trabajar independiente. Eso me aventuró a conocer más sobre esta tecnología, que es la tecnología por inyección de tintas. También me empezó a interesar mucho otras tecnologías de reproducción cromogénica, como la SLAM, de eso, pero era inviable de hecho no hay ninguna en Uruguay, entonces era bueno, ¿qué es lo más accesible que me permite la economía o una eventual futura economía para poder trabajar en un nicho totalmente vacío a nivel comercial, y también en un espacio que estaba siendo requerido por muchos colegas Claro. artistas? Entonces, de hecho, la mayoría de los fotógrafos acá terminaban cruzando a Buenos Aires. Esto pasó mucho en muchos rubros, ¿no? La gente empezaba a cruzar a Buenos Aires, o viajaba a Estados Unidos, o viajaba a Europa, hasta que alguien, como se dice acá en Uruguay, alguien se avivó y dijo, bueno, ¿por qué no hacemos acá? Eso fue un poco la idea de mi historia cuando hace 6 años, en mayo, cumplí 6 años con mi emprendimiento personal, decidí comprar la primera máquina y empezar a trabajar a nivel individual, a nivel particular, en mi emprendimiento de laboratorio, que fue un paso interesante ya desde el nombre, porque vale la pena decirlo, es mi nombre, no, la mayoría de los lugares donde se copiaban, aquí se llaman copisterías, tenían nombre de Print House, o Cuatro Tintas, Claro. Tint Seme, todos nombres como muy cliché, demasiado Ujú. armados, en función siempre de lo que es la tecnología y nada más. Nadie hablaba del servicio ni de la cuota humana. Claro. Era como que si una empresa de CMYK, ¿no? CMYK, bueno, está muy bien, describe el propio nombre, pero está siempre
casi como que es un servicio online. Entonces, claro, faltaba el factor humano. Y para los artistas, vaya que sí, es importante que se sientan acompañados por alguien que pueda sostener su trabajo, mejorarlo o por lo menos acompañarlo en su proceso final, que es la etapa de reproducción para ser visualizada después o comercializada. Entonces esto llevó a que, bueno, un lugar bastante pequeño y bastante humilde al principio, con un equipo bastante de última generación, pero relativamente accesible, y todo el resto, la verdad que era valor agregado, estar acompañando a los artistas en los procesos de, sobre todo en un principio a los fotógrafos y fotógrafas, en un proceso de, vaya redundancia, acompañamiento sobre el flujo de trabajo, ese workflow muy importante es muy importante para los fotógrafos, ¿no? claro. Sobre todo en la era digital. Hace unos años era casi impensable separar lo que era la cuestión técnica de la fotografía, porque la propia carga hasta de la película ya tenía un factor importante técnico, ¿no? Sin duda el revelado o el seteo de las propias cámaras, o si decidíamos sacar de día o de noche, teníamos que elegir una película o tendremos que seguir haciéndolo en el caso que lo elijamos, pero antes era inevitable y obligatorio siempre estar espalda con las características del conocimiento técnico. Hoy tocamos un botón y sale la imagen, y eso es espectacular, y soy un defensor de eso, pero a la vez es una complejidad para el proceso de muchos fotógrafos, donde la fotografía empieza y termina ahí, o se piensa que empieza y termina ahí, y en realidad no lo es. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Sí, y yo pienso que eso que hablabas, ¿no? Esa necesidad que hay de los fotógrafos, los estudiantes de fotografía, de ver en físico sus imágenes, porque eso es algo que incluso yo lo pienso frecuentemente y es hasta preocupante. La mayoría de las imágenes se están quedando en disco duro, se están quedando en las nubes, ¿sabes? Y si no se tiene un buen manejo de los archivos digitales, del archivo fotográfico como tal, se están perdiendo actualmente muchísimas imágenes de gente que no sabe manejar su archivo digital, pues, o sea, no tienen varios respaldos, varios backups de varias copias de su foto. Entonces yo pienso que es fundamental eso por ahí decía uno de los invitados, Wilson Prada, profesor y muy investigador de la fotografía, comentaba que el proceso del fotógrafo o el proceso creativo del fotógrafo no culmina sino hasta que la imagen está impresa, está publicada, está en físico, pues. Y yo pienso que eso es fundamental, ¿no? El hecho de que la imagen pueda llegar a la etapa final, vamos a decirlo así, ¿no? Exacto. Tenemos que tomar hoy en día la visualización, tanto la fotografía digital per se como las formas de exhibición digitales, o tanto sean display, en proyecciones, o propiamente en las redes sociales, o en espacios, o páginas, o webs, o blogs de visualización, como una capa que, en mi caso propiamente, aunque me dedico a esto, no lo tomo como mejor ni peor, pero sí, es una capa complementaria. No creo que todas las imágenes deban ser impresas, pero lamentablemente, pues sería millonario, ¿sí, no? Pero sí es verdad que hay algunas imágenes que están siendo tratadas como para imprimir y están siendo tratadas o maltratadas para solamente visualizar, o quedan perdidas en el éter. Pasa mucho con el patrimonio, digamos, el patrimonio cultural de una ciudad, que uno piensa que debería ser un patrimonio estatal o de alguien, pero cuando vemos fotografías antiguas eran de fotógrafos particulares, muy pocas veces y en pocos ejemplos, como son algunas instituciones, organizaciones americanas o francesas, que el Estado o organismos fomentaron y auspiciaron a que fotógrafos particulares, por agencia o por particular, hicieran registros, ¿no?
que hoy son parte del patrimonio de esos países. Pero en la mayoría de los países se ve que el patrimonio cultural de la memoria, tanto fotográfica como la memoria fotográfica que apoya la memoria literaria, son registros de fotógrafos que se dedicaban a fotografía social o a fotografiastas, como se dice hoy en día, a fotografía de hobby o fotografía técnica o científica, pero en particulares. En Uruguay, por ejemplo, un caso muy reconocido en Uruguay con el tema de la dictadura fue el Diario Popular, Aurelio González, él escondió, hay una historia muy, muy famosa, que él escondió los negativos en unas latas y hace no muchos años se encontraron y muchos de los archivos archivos encontrados, ¿no? Pasó a niveles más famosos también, pero aquí pasó que se recuperaron y bueno, eso hoy está impreso y está custodiado en el centro de fotografía. Lo mismo con la guerra contra el Paraguay, o sea, sobre todo conflictos bélicos y también construcciones, ¿no? La construcción del Palacio Legislativo, la construcción del Estadio Centenario, la construcción de las avenidas o de la propia Rambla de Montevideo. Se dan hoy en día esa historia a nivel visual y gracias a que alguien procuró generar un artificio físico de esos materiales. Claro. De hecho, la primera fotografía en historia, no me quiero mucho del tema, que soy un poco el centro, pero es interesante porque yo estudio un poco la historia. En Uruguay, no sé si todos están enterados, la primera fotografía tomada en el país fue apenas 8 meses después de la patente en la Feria de París, la Feria Internacional de París, por Daguerre, de la fotografía, digamos, a nivel universal, ¿no? En el 39, en febrero creo que fue el del 39, se patentó y se liberó esa patente, se mostró al mundo la fotografía. Pocos meses después, entrado el 40, el Abate Comte hizo una fotografía del Cabildo de Montevideo y de la iglesia de la Catedral Matriz. Hoy se perdieron esos daguerrotipos, entre 3 y 4 daguerrotipos, pero hay unas litografías que están reproduciendo eso, y eso es la historia viva, ¿no? Claro. Estamos hablando de 1840. Vaya a saber uno qué pasa con los discos duros en el 2140. Claro, si de por sí un disco duro así no lo manipules constantemente, lo máximo que te puede durar son 5 o 6 años, sobre todo los más recientes, ¿no? Entonces, sí, pienso que es algo preocupante. Por aquí decía Arlene Aponte, una fotografía no existe hasta que está impresa. Eso es totalmente cierto, ¿no? Les recuerdo, hay 29 personas, 30 personas conectadas. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas, pueden pedir la palabra escribiendo en el chat. Aquí tenemos a Enrique Montero, que quiere hacerte una pregunta. Sí, Enrique, cuando gustes. Buenas tardes, saludos Aarón, como siempre, gracias por esta ventana que abres aquí. Muchas gracias también a Darío. No conocía tu trabajo, estuve investigando bastante el trabajo tuyo antes de poder agarrar aquel y hacerte una pregunta. Muy cierto lo que dices de la parte documental de la fotografía en estos tiempos, ¿no? Que uno lo hacía con rollos y todo eso. Yo soy docente y te quiero preguntar algo, ¿no? A mí me pasó una anécdota. Yo estaba, bueno, en Venezuela, muchos de los que están acá conocen. Estuve en la Plaza Altamira, hubo un evento ahí que marcó una parte bien difícil del país, que fue que pues un señor sacó un arma y supuestamente asesinó a varias personas, y yo tomé esa foto, ¿no? Esa foto la vendí a los diarios, pues, ¿no? Y me tuve que esconder, bueno, fue una situación bastante difícil. Y después cuando yo llego al Perú, que me vengo al Perú y todo este tipo de cosas, me consigo acá, ¿no? A personas que estuvieron ese día ahí, y resulta que fue todo un fraude, ¿no? Que el señor no asesinó a nadie, supuestamente, o hirió a personas, pero era todo un fraude para llevarse preso a un general que estaba por detrás. Claro, yo me entero de todo esto y claro, yo vendí mi foto a buen precio, ¿no? La vendí al mejor postor. Pero quisiera saber, ¿no?
si esto nada más Sí. me pasa a mí o le ha pasado a varias gente, ¿no? Quisiera saber si a ti te ha pasado este tipo de cosas, porque estas cosas son historias, ¿no? Yo todavía tengo el negativo de esa foto, la tengo en Venezuela, por cierto, porque estoy en Perú, pero después que te das cuenta que habías hecho como un hallazgo interesante a la historia, después te das cuenta que fue total fraude, ¿no? Quisiera saber si también te ha pasado algo así y si me puedes contar un poco de tu experiencia como docente, sería excelente. Gracias, Aaron. Gracias, Darío. De nada, Enrique. Bueno, bueno, Enrique, gracias por la pregunta y por estar ahí. Mira, en una de las clases, hace muy poco, también como docente, hablábamos del sentido de la imagen y un poco trabajando con esto de la posfotografía, que tiene que ver con la posverdad, la relación entre la fotografía documental y la fotografía artística, basándose en lo documental o también la fotografía ficción. No me quiero ir mucho por ahí porque el tema, si bien es otro, pero para entrar al tema empezamos a hablar de la fotografía de Robert Capa, ¿no? Que es bastante conocida, que es el miliciano abatido, bueno, tiene varios nombres. Que si bien nadie terminó de bajar el telón, si es irreal, todo indicaría por los documentos científicos, casi diría forenses hoy en día, que la foto fue construida. Es bastante interesante por lo que decís vos. Aquí hacemos bastantes ejercicios sobre eso porque un estudiante, capaz que esto te puede servir, un estudiante respondió a esta clase, fue por Zoom también, de algo muy interesante, una respuesta muy interesante que fue la siguiente: no importa si, él dijo, no importa si fue real o no fue real, una vez que la fotografía sale a la luz, es una nueva realidad. Y si bien, por supuesto, nosotros, es un tema político, ético y humano, sí importa, lo que él quería decir, y creo que fue muy acertado, es que esa nueva realidad se va a construir en base a esa imagen. Inclusive, en un principio, sobre esa narrativa creída, validada, y en una segunda instancia, una vez que sale como fake news o lo que sea, con esa realidad de que eso también es un acto político, levantar una fake news. O sea, todo tiene un discurso, y eso es lo que estamos haciendo cuando nosotros hacemos fotos, ¿no? Desde que hacemos una larga exposición para descubrir las estrellas, que no la podemos ver a simple vista, la Vía Láctea, y después la levantamos un poquito con Photoshop porque queda mejor, y eso también es una construcción de la realidad. Ni siquiera estamos viendo eso, la cámara está viendo eso, y ni siquiera es lo que sale en la cámara, sino que después es una capa de postproducción que amplifica, es una buena palabra que yo uso mucho, amplifica la noción de la realidad. Pero es una nueva realidad. Todos conocemos la Vía Láctea en fotos hoy en día. Es difícil comparar un acto físico, astrofísico, con un acto político, no quiero decir sensibilidad, pero en la teoría es básicamente muy parecido. Sí, acá dice Carmen, la foto de Enrique no fue la foto histórica de un asesinato, pero sí una foto histórica de un fraude de asesinato. O sea, el valor histórico lo tiene igual, y es cierto, ¿no? Y ahora, ahora que mencionas eso, o sea, cuando hablamos un poco sobre la biografía tuya, eres cofundador de Análoga. Ustedes trabajan en base a los procesos antiguos, procesos químicos, ¿no? Hablando de ese tema, de la parte del laboratorio fotográfico, siempre se ha cuestionado esto de, por supuesto, yo no soy como documentalista, yo soy de editar poco las fotos, ¿no? De meterle mucha edición y muchas cosas. Sin embargo, respeto a quien lo hace. ¿Por qué? Porque cuando para los que hacemos laboratorio o hicimos laboratorio, están los famosos dodging o los parciales, ¿sabes? Que agarrabas y le metías, cambiabas el filtro, si es un papel multigrado, y le metías más contraste al cielo, intensificabas las nubes, oscurecías aquí, aclarabas por allá. Entonces, un poco eso que comentabas de aclarar el cielo para ver más la Vía Láctea. Eso se ha hecho desde siempre, de la gente que se ha metido en un laboratorio a trabajar un negativo, a trabajar una copia, ¿no? Lo importante es tener claro qué es lo que quieres Sí, decir. Exactamente. Lo importante es eso, es la construcción de un discurso a través de una imagen. Claro.
podríamos tener una tesis varios de nosotros sobre esto, pero no da por acá, por GoToMeeting. Claro. Pero sí es importante tener claro que lo que uno quiere decir, lo que uno quiere expresar, o también a veces las fotografías son espontáneas, muchas veces hay fotografías que son parte de un trabajo, de un proceso de edición. No es algo que yo haga, pero tengo muchos amigos, colegas que trabajan con material de archivo, generando nueva obra, esta famosa postfotografía que está bastante de moda hoy en día. Sí. Quizás hay gente que le guste más, le guste menos, pero es a través de la herramienta fotográfica, que no es más que una herramienta. Nosotros utilizamos cámaras del siglo XIX, algunas son fabricadas en el siglo XX, pero son tecnología del siglo XIX, estamos hablando de cámaras de formato, de gran formato. Bien tenemos alguna de formato medio. Nosotros siempre bromeamos un poco acá en el estudio que nos salteamos el siglo XX, porque ahora que un paneo, mi laboratorio del siglo XXI es la última tecnología en impresión, y 2 metros para acá tengo cámaras del siglo XIX andando, funcionando y copiando. Entonces el siglo XX, que fue la revolución desde los autocromos de 1907 hasta la última película Fuji, nos la salteamos, le pasamos por arriba. Vamos del 19 al... Sí. Y es interesante porque son los dos polos, el presente y el pasado más lejano de la tecnología, que son explorados, los más explorados. Así que bueno, eso es lo que hacemos por acá. Ahora podemos hacer un paneo si les interesa. Sí. Si tienen más preguntas, pueden hacerlas cuando guste, pueden pedir la palabra. Si quiere podemos hacer el paneo, porque está bien interesante, de verdad, ver la cámara de fuelle que tienes allí y después ver el plotter, ¿sabes? Es un brinco de un siglo, no es cualquier cosa, pues. Perfecto, a ver si puedo iluminar un poquito. Bueno, de estudio, si puedo mostrar, dar vuelta a la cámara. Ahí está. Mi estudio es en la Ciudad Vieja, en pleno centro de Montevideo. Irónicamente estoy a 2 cuadras de donde se tomó esa primera foto que les contaba, en 1840, hace 185 años. Hace 180 años, perdón. Y no tenemos una cámara de agarrotipo. Estas son cámaras, esto es una Kirchhoff 8x10 pulgadas. Lo interesante de estas cámaras es que, bueno, gran formato. Hoy todavía con las mejores cámaras digitales diría que no se ha podido igualar la tecnología de las cámaras gran formato, más allá de específicamente que un objetivo u otro pueda ser mejor, el estado de las películas, la conservación, el escaneado y eso. Todavía no hemos llegado a la definición, por lo menos teórica, que pueda tener una película copiada por contacto en 8x10 pulgadas o inclusive en 11x14, que tenemos una cámara también. Va a ser bastante difícil, pero bueno, tenemos el visor esmerilado. Esto en vivo sería un poco mejor, pero claro, vamos a aprovechar. Bueno, esta es la cámara, está montada sobre un trípode totalmente nuevo, eso no tiene valor histórico. Y si les interesa, ahí está Kirchhoff. Bueno, tiene una óptica Schneider, que es de las primeras ópticas alemanas importantes. Y se puede hacer en este tipo de cámaras, se puede hacer uno de los trabajos que hacemos nosotros, que es conocido como los tintype en Estados Unidos. Nosotros le llamamos colodiones, el colodión húmedo. Colodión en realidad es el vehículo, es el aglutinante o el vehículo que lleva o que sostiene después la solución de nitrato, pero básicamente, bueno, los tintype, esto es un ferrotipo, o sea, una placa de metal que está emulsionada y en húmedo, digamos, en un cuarto oscuro o en una carpa o donde sea que se haga, se coloca en la cámara de gran formato y funciona como cualquier cámara, ¿no? Un fuelle que hace distancia focal, un objetivo desmontable, que en este caso tiene el propio obturador. Ahí lo pueden ver.
Este es un Sanar, un Schneider Sanar 45-300, o sea que es un lente bastante normal, y se hace foco, para los que le interesa, reteniendo o extendiendo el fuelle. Cuanto el fuelle más largo, se hace más corta la distancia focal, podemos llegar hasta un macro en algunos tipos de objetivos. Bueno, acá nada, es un living. Ahí tenemos otra cámara que es muy interesante. Esta cámara es la más grande que hay en Uruguay. Lamentablemente no me dio el tiempo y está replegada, pero es una cámara gigante, lo que se llama una ULF, Ultra Large Format. Permite placas de 50, cerca de 50 centímetros, que es las placas más grandes que hay. De hecho, no se consiguen más que en Europa. No tengo noción si en Estados Unidos, pero para hacer colodión, como se puede usar placas de acero, o de aluminio, o vidrios, que es la otra técnica, que es el ambrotipo. A ver si podemos llegar a ver un vidrio. Algún vidrio. Esto, por ejemplo, es otro ferrotipo, a ver si lo pueden divisar bien. Este es el Palacio Salvo, uno de los edificios más emblemáticos que tenemos en Montevideo, acá a 2 cuadras. Esto es un colodión. Qué belleza, ¿no? No es un filtro de Instagram, pero parece. Y aquí hay un... Ven que esto de tener una mano sola no es tan fácil. Claro. Esto es un vidrio que si lo vemos con luz no parece nada, pero si lo llevamos al oscuro se hace positivo. Ajá, se hace positivo. Se hace positivo y esto es un ambrotipo. Todo esto son colodiones y es una técnica de 1850, 1860, desarrollada por Archer y Willis, que trabajaron en eso. Acá ya me paso a mi parte digital. Les voy a mostrar antes el laboratorio. Ya ahí nos saltamos el siglo, cuando volteaste la cámara. Este es básicamente... Ayer tuvimos una clase, está un poco desordenado. Tenemos una ampliadora Omega 4x5, una DURS que está media tapada, porque como les contaba no hacemos ampliaciones. Estos son algunos chiches viejos nomás. Lo que hacemos son copias por contacto. Esto fue ayer de una clase, tiras de muestra. El celular no puede visualizar mucho. Esto es una copia del papel salado. Nosotros trabajamos en procesos, lo que se llaman los procesos alternativos, o mal llamados procesos alternativos, son procesos históricos. Les voy a mostrar algunos procesos que tenemos nosotros aquí. Esto es lo que hicimos ayer con un grupo de estudiantes, lo que hacemos a nivel pedagógico. Esto es copias por contacto al papel salado. No sé si se ven bien ahí, Aaron. Sí, ahí se ven, ahí se ven. Déjame quitar la cámara para que solo te vean a ti. Ahí está. Puede ser que esté contrastando un poco de más el celular, pero bueno. Estos son copias. Esto es interesante por lo siguiente. Esto está tomado estas fotos están tomadas con mi Nikon, que es una Nikon D800 convencional, full frame. Ajá. Un lente con un 85, puesto aquí mismo en trípode y sacado con ese fondo. Un fondo en realidad un poquito marmolado que tengo. La foto está bajada, está revelada en el Capture One, un revelador de los clásicos, muy similar al Lightroom, y está apenas procesada para pasar a un alto contraste blanco y negro. Se imprime el negativo en el siglo XXI, en un material que se los voy a mostrar ahora mismo. Esto es un pedacito del negativo, lo pueden ver ahí. Ajá. Este material se llama pictórico, es la nueva forma de hacer negativos. Por ahí en Europa le llaman internegativos. Por ahí he escuchado que le llaman internegativos, sí. Si lo quieren buscar. Porque negativos digitales en realidad se le llama también al archivo RAW. Entonces, por ahí confunde. En la búsqueda de internegativos lo van a encontrar mejor.
Y básicamente esta técnica, se las explico muy rápido, es la vieja técnica del papel salado, se puede hacer con platino paladio, con cianotipo, con argiotipo, calotipo, cualquiera de las técnicas históricas, y es una copia por contacto, por radiación ultravioleta. Okay. Tenemos una isoladora, en vez de una ampliadora, ¿Cómo se llama la superficie donde imprimen? Que es como transparente. Esto se llama pictórico. Pictórico. ¿Sabes a qué me recuerda? A la película ortocromática, la que uno para hacer alto contraste. Exacto. ¿Sabes? Sí. Que hacías internegativo, a partir de negativo 35, podías incluso ampliar y hacías el positivo para después por contacto sacar el negativo y ir haciendo el alto contraste. Me recuerda a ese proceso. Exacto. Acá está con una tira para calibración y es el negativo. Cada técnica lleva su calibración de curvas, y es muy interesante cómo se puede hacer cualquier tipo de técnica. Inclusive, a ver si no los quiero marear mucho. Este es un negativo que esto lo van a conocer no de la fotografía, sino de la arquitectura. Claro. Este es el negativo de un blueprint. No sé si se percibe bien. Es un plano de la ciudad de Nueva York, copiado por cianotipia, que la cianotipia se hizo muy famosa por los blueprints de los planos de arquitectura y los mapas, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX y hasta mediados del siglo XX. En mi facultad, que es la Facultad de Arquitectura, la FADU, Ajá. todavía se encuentran hasta el 70, 80 planos copiados en cianotipia. O sea que, si bien es un lenguaje, una técnica fotográfica, voy a dar vuelta a la cámara. Fue muy usada. Si bien es una también. técnica fotográfica, todavía se usa para otros tipos de copiado. Claro. No sé. Disculpa, Darío, una pregunta. ¿Cómo puede ser una persona como tú, porque tú eres joven, estás sumergido en este mundo de antigüedad tan interesante que de verdad es fascinante, ¿no? Porque yo revelé, o sea, creo que muchos de los que estamos aquí revelamos, estuvimos en un cuarto oscuro, revelamos, ¿no? Hicimos cantidad de cosas, ¿no? Esa cámara de alto formato es una locura, es una belleza, o sea, imagínate, tú tienes eso en la mano, puedes hacer... No. O sea, explícame cómo tú llegas a esas cosas, porque de verdad, no sé si entré tarde y no entendí, pero ¿cómo llega una persona tan joven a agarrarle amor a esto? Porque definitivamente estamos en un ciclo donde todo es digital, todo vuela, todo, ¿sabes? Ahorita más de 8 millones de imágenes ruedan por segundo por WhatsApp, o sea, es una cosa impresionante lo que pasa con las imágenes hoy día, pero esa realidad artística, esa belleza, esos colores Instagram que tú estás hablando, que ya se salieron de allí, ese tipo de cosas, ¿cómo llegaste tú a todo eso? O sea, ¿cómo no sé, lo heredaste de tu familia? O sea, ¿cómo le agarraste el amor a esto? Porque para tenerlo ahí tienes que tenerlo, amor. Gracias, sí, Darío, disculpa la interrupción. No, al contrario, esto nutre muchísimo, porque como no tengo un hilo, a ver, capaz que lo hago desordenado y las preguntas son lo mejor. Me salté un capítulo ahí medio biográfico, para no aburrirlos, que fue mi pasaje por la Escuela de Bellas Artes. En la Escuela de Bellas Artes, a los primeros días que entré, que es una escuela multitudinaria, como casi cualquier escuela de Bellas Artes o de universidad de todos los países, que los primeros años son un filtro y te hacen dibujar y pintar y hasta que te aburres y tal, pero casi de casualidad entré al cuarto de artes gráficas. El cuarto de artes gráficas es un laboratorio donde me encontré con un tórculo. Un tórculo básicamente es una mesa o sacapruebas, es una mesa con un cilindro extremadamente pesado sobre una platina de hierro, es una maquinaria muy, 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 muy antigua, muy pesada, y había un veterano, un viejo haciendo copias manuales, no fotográficas, pero sí de artes gráficas. Me enamoré absolutamente y trabajé 10 años en artes gráficas, haciendo también grabados, aguafuertes tradicionales, ¿no? Aguafuertes con ácido, silografía con madera, sobre maderas puras, un trabajo gráfico, artístico desde las artes gráficas.
bueno, la pasión y un poco esta cuestión de, ya no soy nativo digital, soy intergeneracional, fin de la generación X y ya casi que inicio del millennial. A los 20 años o 18 años tenía una cámara en la mano. Entonces, digital, una Minolta de 2 megapíxeles y así, como casi todos los que estamos acá, más o menos procesos estimo similares, y también copias de laboratorio, básicas en 35 milímetros, con la Zenit rusa, las copias mal hechas, todos empezamos más o menos igual o parecido. Claro. Ahora, tenía un bagaje muy interesante inclusive mucho más viejo del siglo XIX, porque era fanático de Durero, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de gente del siglo XVI, bueno, de Edad Media, siglo XVII, siglo XVIII, en la gráfica. Podíamos imprimir desde las mismas formas, ¿no? Y la gráfica y el diseño con los tipos móviles. Y bueno, siempre me gustó esa cosa. Yo digo que soy del siglo XIX. Cuando encontré que en la fotografía podíamos darle un valor plástico y un valor artístico y quizás hasta expresionista, o con tintes expresionistas, más allá de lo documental, porque nunca hice fotografía documental, más allá de trabajos o encargos particulares, me enamoré absolutamente, ¿no? De los defectos, de la pincelada, de la cuestión más pictórica, ¿no? Sí, más pictórica de la fotografía. Claro. Los bordes irregulares, todo aquello. Sí, fotografía separada como si fuese serigrafía. Esto, por ejemplo, es un platino paladio con cianotipia. Ajá. En algún momento ya me dejó de interesar la imagen y la construcción física de la imagen pasa a ser más importante. Después en otras etapas uno se vuelve un poquito más conceptual, pero siempre en ese puente entre lo que ponían ahí, si no toco el papel, si no siento el olor, si no hay un químico, si no hay textura, porque claro, todo esto es difícil de verlo, tiene mucha textura, los papeles estos son increíbles, y eso es muy seductor. Claro. Salir de la pantalla es muy seductor. Bueno, actualmente estoy empezando un poco a trabajar en procesos alternativos por encargo. Es algo que en realidad siempre lo hice como hobby, pero hoy en día, acá les quiero mostrar, por ejemplo, a ver si puedo engancharlo muy rápidamente, no los quiero demorar. Esto es un encargo, bueno, no se ve muy bien porque brilla. Esto es una copia de la Albúmina para un fotógrafo muy famoso de París, de moda, quizás alguno lo conoce. Es muy difícil de... esto es una fotografía por contacto desde una cámara, esto es formato 6x6, es una Hasselblad de formato medio. Hicimos el trabajo, nos llegó el negativo, hicimos el trabajo de escaneado y copia a la Albúmina. Y eso es una belleza, ¿no? Es un valor agregado muy grande. Claro. No sé si querés, Aaron, que me estoy extendiendo mucho, porque yo soy un poco colgado. No, perfecto, ya se habrán dado cuenta. Perfecto, porque la idea... parte más nueva. Sí, la idea es esa, la idea es que hable de tanto de los procesos antiguos como del siglo XXI, ¿no? Bien. Sí, vamos a ver si tienen más preguntas acá. Que siga, que está interesante, dice Jimena. Jimena es parte de Imago. Buenísimo. No, seguí tranquilos, que estamos todos colgados acá, Gracias, Jimena. Esto es lo que podemos hacer hoy, ¿no? Una imagen, esta copia que la tengo aquí es de uno de mis socios de análogo de los procesos. Él es Juan Solana, es un cineasta muy reconocido, tiene películas en selección oficial de Cannes, la verdad que es un monstruo. Es uno de los cineastas más importantes que tenemos aquí en la vuelta, y toma esta imagen, que es cerca de su casa, es ahí en la Rambla, y sí, esto se puede hacer hoy en día en una media hora, lo cual es increíble, porque la Albúmina que les mostré recién me llevó todo el día, y yo puedo hacer una imagen, no sé si llegan a dimensionar el tamaño de esto, es verdaderamente muy grande, es 1,70 m, 1,10 m, en un papel de algodón que tiene un coteado metálico.
Esto es Hahnemühle Photorag Metallic, es una rareza absoluta, un papel que desarrollaron en el año 2019, o sea, hace menos de 2 años, y lo tenemos acá. Y sale de este equipo, es un Epson, es una impresora que ha cambiado, ha revolucionado el mundo fotográfico. Hay unas impresoras Canon, digo, más allá de las marcas, ¿no? Ha revolucionado este tipo de impresoras que imprimen este tipo de cosas, que son los famosos archival prints, son impresiones de archivo o de museo. A la técnica también se le llama por ahí giclée, es un término francés, giclée, es una técnica de impresión sobre sustratos nobles, en general fibras de algodón, también puede ser de celulosa, de bambú, de cáñamo, de agave, de koso KO, washi, los papeles washi japoneses, son todos los papeles de alta nobleza inyectados por tinta a través de unos boquillas inyectoras. Las impresoras estas tienen entre 8 y 12 tintas, dependiendo del modelo, y lo que hace que se incremente muy notablemente el rango, lo que se llama el gamut, el rango de reproducción color. Esto se utiliza tanto para fotografía, que es lo que a ustedes más les interesa, como para artes gráficas actuales, como pueden ser diseños, inclusive híbridos entre la fotografía y el arte. Cualquier tipo de fotografía sobre sustratos de algodón que tengan varitado, que tengan coteados específicos para el anclaje. No se puede imprimir cualquier papel, por supuesto, pero bueno, hay papeles absolutamente mate, hasta inclusive canvas. Cuando digo canvas no es la tela plástica esa que vemos por ahí, sino es canvas de algodón que se interviene directamente por muchos artistas plásticos encima. ¿Bien? Esto es obviamente la tecnología de punta a nivel mundial, que la está dominando en este caso Epson y algo un poco Canon, y es lo que vemos en casi todos los museos y exhibiciones del mundo. Por ahí queda algo, sobre todo en Europa, muy poco, cada vez menos, diría que menos de un 5, un 6% de impresiones chromogenic prints, que son las impresiones famosas Lambda, las máquinas Lambda o Durst, que son esas máquinas grandes, de gran porte, que salen cientos de miles de dólares. Pero bueno, claro, tienen ciertas limitaciones, ¿no? Solo permiten 3 o 4 sustratos, o 5 o 6, pero no permiten, como estas máquinas, de repente 20, 30, 40 tipos de papel distintos. Claro. Darío, Jimena te tiene una pregunta. Jimena, cuando gustes. ¿Cómo no? Hola Darío, buenas noches, ¿cómo andás? Consulta, más que nada. Obviamente esta impresora Epson te da una calidad y una definición de colores mucho más que lo que se usa habitualmente en las imprentas, ¿no? O sea, estudié algo de diseño gráfico y sé más o menos cómo se manejan las offsets, las de láser, las de inyección de tinta, pero la calidad no es la misma. O sea, por más que le coloques 3 millones de colores Pantone a las de offset, la calidad sobre esa impresora que tú estás usando no es lo mismo, ¿no? Bueno, como toda tecnología de impresión, y yo la verdad que tuve la suerte de poder manejarlas prácticamente todas, no solo como impresor, sino poder también como cliente, o sea, pasé por todas las impresiones, todos los tipos de impresión. Trabajé con las últimas láser hasta hoy en día, hasta hace un par de años que eran de las últimas. Trabajo y tengo encargos, porque también hago trabajos de preprensa y gestión para otras tecnologías, para fotolibros, para otros encargos artísticos. Trabajo con las últimas Índigo. Las Índigo son tecnología que fue comprada por HP hace unos años, una tecnología de Israel que es extremadamente muy interesante, que es tinta electromagnética, que es una híbrida entre el láser y el offset. Tiene muy buena calidad. Trabajé en todos los tipos de impresoras de inyección, desde sublimación hasta las pigmentadas. Y a responder un poco tu pregunta, la diferencia radica en varias cosas. Uno es la resolución de impresión, que es netamente superior. La cantidad de puntos. Siempre recuerden lo siguiente, esto quizás es un datito técnico para todos.
La resolución es un hecho en sí mismo, técnico, pero no es lo mismo la resolución de archivo o la resolución de display que la resolución de impresión. Por ahí está eso de los DPI, los PPI y LPI. Bueno, en impresión, todo lo que es en impresión es por puntos, por lo menos hasta el momento, y todo lo que es digital es por píxeles, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros imprimimos a 300 píxeles por pulgada, la mal llamada DPI, 300 DPI, porque D es DOT, no, está mal dicho, esta impresora imprime 2.800 hasta 2.880 puntos de impresión por pulgada, en una referencia más o menos de 4 picolitros por gota. Eso quiere decir que cada gota de impresión es 4.000 veces más chico que un litro. Y eso admite, aparte, el tipo de sistema de impresión de tramas estocásticas, o sea, tramas que no llevan un patrón definido, sino son algoritmos que solo pueden hacerse por computadora, no es como el patrón de amplitud modulada de las tramas de offset, que uno las ve con una lupa, o inclusive las tramas de serigrafía, uno las ve de cerca y se ve la famosa roseta gráfica, ¿no? El CMYK, los puntitos. Sí. Acá no se ve por dos cuestiones. Una, porque son extremadamente chicos, extremadamente, son 100, 200 veces más chicos que los de offset. Y lo otro es porque no hay un patrón, entonces el cerebro no los ve. Es como un spray, van aleatoriamente. Eso tiene que ver con la trama estocástica o tramas híbridas y no la trama de amplitud modulada, que el cerebro encuentra los patrones. O sea que nosotros... O sea si que no, el punto se difumina a los bordes y se mezcla con los otros. Las tramas, para explicar muy rápido, para no aburrirlos, existen muchos tipos de tramas, pero básicamente se dividen en dos. Las tramas AM y FM. Las AM son de amplitud modulada, o sea que para lograr más grises o grises más claros en la impresión, el punto se achica o se agranda, el mismo punto, desde su centro. Sí. Entonces, un gris por ciento de una foto blanco y negro, donde está la parte más clara, las luces altas, el punto va a ser pequeñísimo, pero donde están los grises oscuros, el punto va a ser más grande. En la trama estocástica de este tipo de impresoras, todos los puntos tienen el mismo tamaño. Por eso se llaman FM, frecuencia modulada. El otro es amplitud modulada. Eso hace que nosotros no veamos un patrón de puntos microscópicos disparados en 10 tipos de tinta en vez de 4, de una forma muy aleatoria. Para la máquina no es aleatoria, porque está conformando imagen por algoritmo, pero para nuestro cerebro es un caos. Claro. Un caos. Intentaría mostrarles con lupa, pero no se va a ver porque es tanta la definición que no se ve. Que no se ve, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque cuando uno ve con la lupa en una impresión offset se ven los puntos. Sí, claro, acá no se ven. No se ven, absolutamente no, para nada. Lo otro es la cantidad de tintas y la pigmentación de las tintas. Acá justo, fíjense, para que les interese el tema de la impresión, acá justo tengo un par de cartuchos al lado de la máquina, y fíjense que es una tinta verde. Ajá. Acá tengo una tinta naranja. O sea, el equipo tiene tintas directas que son tintas bastante complejas, ¿no? Y por eso podemos imprimir. Claro, porque es por fuera del CMYK, entonces. La gama claro, la impresora imprime con un motor de color, con un RIP de color RGB. También tiene las certificaciones. Y no es CMYK, ahí. No se ve nada, perdón. No puedo enfocar con el programa. No es CMYK. Tiene cian, magenta, amarillo, negro, light cian, light magenta y 3 niveles de negro. Para los que les gusta la fotografía blanco y negro, les puedo comentar rápidamente. Esto está impreso en K3, que es un sistema de 3 tintas negras de Epson. Básicamente se imprime casi únicamente con tintas negras, por lo cual no hay ninguna variante de color. Okay. O sea, nunca puede quedar ni verdón, ni nada. Quiere decir que se imprime con el negro, con el primer gris y con el segundo gris. Eso nos da un rango dinámico de grises, de variaciones de color. Si nosotros sabemos que hay 256 tipos de grises, acá estamos multiplicando la ecuación por 3. Y además le podemos dar, si queremos una foto más cálida, ok,
queremos neutralizar el amarillo del papel y queremos hacerla más fría, o queremos hacer una curva cruzada donde las oscuridades sean frías y las luces sean cálidas, podemos hacer todo ese tipo de cosas con el driver agregándole pequeños porcentajes de calidez o no sé, virado de cemento. Eso fue lo que hicimos cuando imprimimos, ¿no, Darío? La última vez que estuve por allá, que creo que le diste algo. Okay. Una pregunta, Darío, en cuanto háblanos un poco de la durabilidad tanto de los papeles como de las tintas y cómo es su tolerancia. Todos sabemos que la luz lava, ¿no? O va deteriorando el color. En el caso de estas tintas, háblanos un poco de la durabilidad y la del papel también. Bueno, esto ha cambiado muchísimo en los últimos años. Yo diría que la tecnología de los últimos 7, 8 años no ha cambiado demasiado en cuanto a Epson. En Canon sí ha sido radical, es mucho más nuevo el cambio, las máquinas buenas tienen 2, 3 años. Hubo un indicio de meterse en el mercado también de HP, sobre todo por la tecnología de las tintas. Hoy en día creo que está prácticamente abandonando el mercado de fine art, o si ya no lo abandonó. Pero es interesante que casi todo el desafío, esto es una carcasa de plástico, un poco de aluminio, toda la tecnología o el dinero está metido en el cabezal. El tipo de tecnología es un cabezal piezoeléctrico, quiere decir que trabaja por el electromagnetismo, por impulsos eléctricos y también por presión de aire, ¿no? Se inyectan, básicamente por las boquillas, por los inyectores, se inyectan gotas de tinta, como si fuera un spray, ¿bien? Las tintas es lo más importante y es de altísima tecnología. Primero, por el grado, para llegar a ese grado de resolución necesitamos una tinta muy fina, muy líquida, extremadamente fina. Yo me he metido a hacer investigaciones, no soy científico, no tengo el método para hacerlo, pero sí he abierto cartuchos y he trabajado en artes plásticas con las tintas. Bien, me parecía que era fundamental para conocer realmente el comportamiento de las tintas. Se comportan muy bien, algo parecido a los Ecoline, pero más fina todavía, la tinta es extremadamente pigmentada. ¿Qué quiere decir? Que con 2-3 mililitros apenas podemos acuarlo mucho y sigue tiñendo, ¿bien? Es como una anilina muy concentrada, es un pigmento muy concentrado. Claro. Eso hace que lleguemos a niveles de densidad con muy poca tinta sobre papel a niveles muy altos de densidad. También las tintas están pensadas para, si bien estas tintas no son como los toner láser que vienen encapsulados en resina y bancan muy bien el tema del UV, las tintas no vienen encapsuladas porque la resina no pasaría a través de las boquillas, pero sí están desarrolladas ya a nivel Mexer para aguantar la William Research, por ejemplo, que es esta especie de lo que sería el LATU acá, es un laboratorio tecnológico de estudio y conservación, ahí lo conocen, hay una página web que es la que hace todos los estudios físicos, químicos y mecánicos de, por ejemplo, los papeles y las tintas. Las tintas, tanto creo que son las lúcidas de HP o de Canon, las HD y las Ultrachrome de Epson, todas aguantan entre 75 y 150 años, dependiendo siempre de los niveles y de los protocolos de conservación, ¿no? Claro. Hay varias normas internacionales ISO que tienen distintas permeabilidades en cuanto a cuánto dura en función a cómo está conservado. Claro. Si está bajo un vidrio con anti-UV, si está con control de humedad relativa y de temperatura, si no tiene cambios de humedad, si no tiene un material ácido permeable cerca, que migre contaminantes y demás, ¿no? Por eso depende mucho. Pero en las mejores condiciones yo le tengo más fe todavía de lo que dice. Yo creo que podría llegar a los 200 años, porque aparte la degradación se mide, no olviden ustedes que la degradación se mide con pruebas de aceleración mecánica, física y química, pero los márgenes para algo aceptable son muy bajos, son muy exigentes hoy en día. Claro. Es decir, un negro 100%, le hacen un proyecto de aceleración y si baja menos del 97, esa foto no aguantaría. Lo real es que si el negro pasa a 90 en 200 años, la foto se sigue viendo igual y relativamente bien. Claro. O sea que no se destruye, no desaparece en el éter. ¿Bien? Buenísimo.
Así que esto va a dar que hablar para nuestros bisnietos. Sí, sí, sí. Aquí te tienen una pregunta, Ramón Lepage. ¿Quieres hacer la pregunta activando el micrófono? No tiene micro. Pero le escribió, te la leo. Dice, para imprimir los negativos en el material transparente, convierte los archivos o escaneos en negativo escala de grises. ¿Lleva algún tratamiento para luego poder hacer las copias por contacto? Bueno, es lo más difícil de todo el proceso. Gracias, Ramón, por la pregunta. Es una respuesta, puede ser simple, pero el proceso es muy complejo. Cada uno de los sistemas de impresión, de los modos de impresión, digamos, o técnicas, perdón, de impresión, lleva variantes del sistema. ¿Qué quiere decir? Una copia del papel salado, o un platino paladio, o una cianotipia, llevan distintas respuestas. ¿Respuestas a qué? A los tiempos de insolado, respuestas a la humedad, respuestas al tipo de papel, al contraste del negativo, sobre todo. Contraste y densidad, perdón, del negativo. Hay algunas, por ejemplo, lo que son las copias a nivel argénticas, ¿no? Nitrato de plata, por ejemplo, el papel salado, la alúmina o la propia gelatina de plata, gelatina de muro de plata, las copias tradicionales, como el medio puede ser el cloruro o el nitrato de plata, por ejemplo, los vehículos, digamos, los vehículos sensibles más rápidos, puede llevar un insolado de entre 10 y 15 minutos. El platino paladio lleva un insolado de 5 minutos, es extremadamente rápido porque trabaja con oxalato, es otro tipo de sensibilizante. Los dicromatos son un poco más rápidos, algunos otros más lentos, la famosa goma bicromatada que anda por ahí. El colodión, dependiendo de la fórmula, puede ser de 1 minuto de insolación, de exposición, porque el colodión es en cámara, no es por copia. Entonces, bueno, un poco respondiendo a esto, el internegativo que se usa para copiar por contacto en papel, cada técnica, según la técnica que hagamos, hay un tipo de curva que se le aplica. Cuando digo curva, puede ser una curva aplicada al Photoshop antes de imprimir, como que en general cuando la vemos destruye la imagen, pero es para compensar el proceso. O hay unas técnicas que son las que yo uso, que son un poco más complicadas, que es mediante un RIP, que es el QTR. Lo que hace el RIP es indicarle al equipo qué densidad de cada una de las 10 tintas que tiene debe tirar. Okay. Para eso que se hace la prueba de escalas de grises, se hace una copia, por ejemplo, al platino, y se mide, ya sea con un espectrofotómetro, que mide la densidad de los negros, o se escanea y se pone en Photoshop y se mide con el cuentagotas. Esto es bien fácil de entender. Si yo quiero imprimir un 20% de negro, en un gris, para hacer un cielo, y ese gris con ese negativo y con mi sistema me da 30, tengo que hacer una curva que compense esa diferencia que me dio. Y así se va calibrando. Que es una de las cosas que se usa mucho acá en el laboratorio, se le dice calibración, pero en realidad es un perfilado. Ustedes habrán escuchado del perfilado de monitores, capaz, ¿no? Sí. La mal llamada calibración. Uh-huh. Los monitores, por ejemplo, no se calibran. La calibración es de fábrica. Los monitores se perfilan. ¿Qué quiere decir? Genera un perfil de compensación de lo mal que se ve, pero cómo se debería ver, mediante un aparato, un X-Rite o un Color Monkey o el Spider, los chupetes. Y básicamente lo que le dice eso es al sistema operativo qué curvas debe ejecutar al iniciarse para compensar los problemas de fábrica o los problemas de seteo. Eso es un perfilado. Nosotros le decimos calibración en vulgar, pero está mal dicho, es un perfilado de monitores. Cuando yo saco una copia y sale muy amarilla y Aarón me dice, hacela más fría, ¿qué hago? Hago una curva en Photoshop. Lo que estoy es perfilando una compensación de lo que saldría inicialmente. O sea, me paso todo el día perfilando. No sé si eso responde un poco a las preguntas. Sí.
No sé si tienen más preguntas. Bueno, aquí Enrique te dice, Aaron, puedes preguntarle si ha impreso en tela lienzo. Sí, porque incluso mostraste por ahí un ejemplo que son lienzos de algodón, ¿no? Sí, lo que imprimo es, yo actualmente trabajo, no me quiero hacer fama de la marca porque no me paga nada, pero trabajo con Hahnemühle, que es una marca alemana muy reconocida de papeles. Exclusivamente trabajo con ellos porque son los que me han dado mejor resultado. Y ellos tienen un Canvas, tienen varios, tienen uno que se llama Canvas Cezanne. Si estás pensando en imprimir en Canvas, es lo mejor que hay. El Canvas Cezanne, 400 gramos, es algodón puro, la base es muy blanca, los perfiles enlatados, si vas a una copistería o tenés tu propio equipo, son muy buenos. Yo siempre igual perfilo mis propios papeles, pero he probado los enlatados y son muy parecidos, de hecho el de Canvas es el más parecido. Y nada, es excelente porque eso se puede embastizar en bastidor y se puede pintar encima. Una propiedad que tienen los Canvas, que es interesante, es que se pueden barnizar. Este es un pique que está bueno, se barnizan con barniz acrílico. No sé de dónde son cada uno, pero se consigue. El barniz acrílico es el que no tiene solvente, en general es al agua, y se puede barnizar con rodique. Eso quiere decir que podemos imprimir una foto o una obra de arte, cualquier tipo, embastizarlo, doblarlo y después barnizarlo con barnices que sí tienen alta durabilidad de ultravioleta, antifuego, o sea, antihumedad, antihongos, y bueno, eso puede hacer que la obra dure de 200, pase a muchos más años. Buenísimo. Bueno, por aquí ya me están diciendo, Darío, que cuándo te vamos a hacer la visita. Ya le dije que pronto. Para los que están acá. Cuando quieran. Buenísimo. Está bien. Pregunta tiene Cecilia Pellegrín. Cecilia, cuando gustes. Hola Darío, ¿qué tal? Un gusto de escucharte, la verdad que es un placer. Recién nombraste sobre los fotolibros. Me gustaría saber si también te dedicas a diseñarlos o solo a la impresión. Bien, no me dedico a diseñarlos. No me quiero extender mucho, pero básicamente el fotolibro, claro, ahí hay un tema, ¿no? El diseño, tengo bastante experiencia en fotolibro, porque he trabajado y trabajo con algunos colegas. Lo que hago yo es la gestión de la preprensa del fotolibro. ¿Qué significa esto? El fotolibro, más allá de que uno pueda hacer en una academia, en un curso, en una institución o algo, que estamos acostumbrados a que uno hace todo, porque es un mecanismo pedagógico. ¿No? Me pongo un poco en el rol docente, disculpen, pero no digo que esté mal, porque es un mecanismo pedagógico, atravesar los problemas de la enseñanza activa, ¿no? Los problemas de cada una de las etapas, para entenderlos, para atravesarlos. Claro. Ahora, cuando uno trabaja profesionalmente, realmente en algo, eso no es tan así, uno no puede hacer todo, uno no puede hacer una película y todos los roles, ¿no? Técnicamente se puede, digamos que no es lo más usual ni lo ideal. En el fotolibro pasa un poco lo mismo, o en los diseños de edición, de editorial, digamos. Yo estoy tratando de acostumbrar o educar humildemente a los fotógrafos locales y fotógrafas locales en cuanto a que el trabajo es multidisciplinario. Es una palabra que está bastante bastardeada, pero es real. Hay una persona que diseña, pero hay una persona que edita. Alguien tiene que hacer la secuencia y la edición. Cuando decimos un editor, por supuesto que él es alguien que puede actuar casi como de curador, pensando en la narrativa, en la secuencia, pensando en el tamaño o el formato. El formato es complejo porque tiene que ver con cómo muestro, cómo narro mis imágenes, cómo fueron capturadas, ¿no? Digo, si yo estoy trabajando con formato cuadrado y quiero mantener eso, de repente el libro no puede ser 20 por 30, hay que ver si esos márgenes me sirven o no, por poner un ejemplo. Entonces, el diseño, acá en Uruguay hay diseñadores gráficos, y muy buenos, pero hay muy pocos, o me atrevería a decir que casi ninguno es diseñador de fotolibro, porque es bastante complejo la creatividad narrativa, el conocimiento técnico fotográfico, por ejemplo, si las imágenes son a blanco y negro, si son color, si se va a montar según la tecnología, pero esto sí que es muy importante, hay un flujo de trabajo y un workflow
que yo he tratado de educar y soy parte desde, por lo menos de la parte más técnica, que me he metido, ahora tengo un par de encargos, donde voy a la imprenta, lo primero que hago es peino las fotografías, las paso de RGB, las paso a CMYK, si se van a imprimir en Indigo o en Offset, les agrego, les cargo un perfil de color de entrada, de puente y de salida para imprimir. Puedo llegar a hacer algún ajuste de postproducción sabiendo que la tecnología las va a afectar. Por ejemplo, muy rápido, fotos muy oscuras que se van a imprimir en un papel offset, obra, mate, no coteado, con mucha carga de tinta. Bueno, yo ya sé que va a haber una ganancia de punto y se van a empastar. Entonces, no sé, hay que hacer un ajuste, un perfilado de compensación de eso, por encima del perfil tradicional de salida. Las imprentas acá no están acostumbradas a que alguien se le meta al lado de la máquina a decirle más claro, más oscuro, o a pedirle un perfil, a pasear, no saben ni lo que es. Entonces es un trabajo bastante complejo para que todo esto esté bien. Pero realmente créanme que es necesario. Uno cuando manda libros a Europa, o ahora está muy de moda mandar libros a China, ahí se hace todo esto. Y por eso se imprime mejor. Uno a veces piensa que nada más es la impresora, y realmente no, es la gente que está detrás y al costado de todos estos procesos lo que hace posible que la calidad sea excelente, ¿no? Claro. Sí, eso que dices es bien interesante. Fíjate que el conversatorio pasado tuvimos un diseñador, y fíjate que él mismo me lo decía: Aaron, yo soy diseñador de libros, ¿entiendes? Sin embargo, él también tiene conocimiento bastante profundo sobre el diseño del fotolibro. Sin embargo, hay diseñadores que se especializan en eso y, por supuesto, ¿cómo se llama? Ricardo Báez, por ejemplo, que es uno, no recuerdo si es Báez el apellido, que ahorita también es venezolano, y, y nada, todo libro que diseña es un éxito, ¿no? Porque tiene un concepto y un conocimiento y se compenetra tanto con la obra del fotógrafo, con el trabajo del fotógrafo, que es un diseñador que le suma, que lo que hace es potenciar el discurso que tú estás estableciendo con tu trabajo, ¿no? Entonces no es... Él es el que hizo tanto, creo, ¿no? Que ganó ¿Quién? un premio en París Foto. Él hizo Monsanto, él hizo Monsanto, acaba de hacer un libro de Paolo Gasparini, pero bueno, ¿sabes? Por ponerles un ejemplo, lo sé porque uno está metido en ese mundo y uno sabe más o menos cuánto cobra un diseñador a ese nivel de un fotolibro. Pero ellos, un proyecto de ese Claro. tipo no baja de $2.500. Un diseñador de fotolibro, pero eso sí, te va a hacer un proyecto increíble, pues. Que ese libro, Exactamente. el de Monsanto, se llevó todos los premios, ¿no? Bueno, también que el Sí, trabajo y la investigación de Matthew también es excelente, ¿no? excelente. Sí, ese Entonces, libro sí. Yo voy a ver si hablo con Ricardo, a ver si podemos invitarlo también a un conversatorio, porque sería interesante no solamente tener a Carlos, que es un maestro que estuvo el conversatorio pasado, pero Ricardo se especializa más en esa área y está haciendo unos trabajos increíbles, ¿no? Hace poco hizo un fanzine de Juan Toro, otro fotógrafo venezolano, que yo no lo he visto, sí. pero la gente que lo ha visto me dice: Aaron, son 12 fotos, son 12, 15 fotos, pero el diseño es una obra maestra, pues. Yo no lo he visto. Creo que es un fanzine que acaba de publicar La Cueva, una editorial de fotografía de Venezuela también, ¿no? De fotolibros en Venezuela. Eso es un mundo y es súper interesante, y ciertamente lo que tú dices, a nivel pedagógico, uno puede introducirlos un poco en ese mundo, pero fíjate, yo cuando trabajo en un libro, yo le dejo ese trabajo al diseñador, a pesar de haber estudiado diseño, Claro. porque es otro campo, pues. Exactamente. A mí me pasa puntualmente que lo primero que pregunto cuando alguien viene con archivos para copiar, independientemente que a veces lo descarto la pregunta porque el tamaño mismo me la responde, pero es muy interesante, la pregunta es para dónde van a ir, ¿no? Está Claro, el mundo de la decoración, el coleccionismo, el mundo pueden ser copias para exhibición en sala, ¿no? En la famosa caja blanca, o no, pero bueno,
desprende de la exhibición lineal, ¿no? que tiene un título en la pared y después tiene una secuencia de caminata y tiene una escala humana y tiene un acercamiento específico. Y después están los reviews de portfolios o los propios portfolios de artista y están los fotolibros. La misma foto puede ir a esos 3, 4 lugares y comportarse, necesitar distintas postproducciones, necesitar distintas escalas, necesitar distintos inclusive formatos o tratamientos de ese proyecto. Y es muy importante, ¿no? Porque un batch de fotos, en nuestra computadora está la carpeta, ¿no? Que se llama Proyecto X, y uno piensa que si lo abre y las tira dentro de un InDesign es un fotolibro, si las tira en Photoshop o en un RIP es una exhibición. No, estamos muy alejados de eso. Los proyectos ganadores, o no ganadores, los proyectos serios que se paran muy sólidamente, distan mucho de esa forma de trabajar. Claro. Y para eso hay que darle mucho tiempo y mucho pienso. Así es. Involucran más de una persona. Sí. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, ya que no tienen más preguntas, de verdad que es súper interesante todo lo que se conversó, Darío. Bueno, como provoca es estar allí y poder tocar los papeles, ver eso en vivo, ¿no? Sin embargo, igual, fue todo muy, muy ilustrativo. Ok, yo les voy a pedir ahora a todos los presentes que activen sus cámaras o el que quiera activar su cámara para ver si hacemos la foto de grupo, ¿no? A Liliana te agradece, solo agradecerle a Darío, fue muy interesante, gracias. Liliana también está acá en Imago y es una de las que te va a ir a visitar pronto. Ya les pasé tu página, Darío, les dejé tu página aquí en el chat. Ahí consiguen tu correo, pueden contactarte ante cualquier consulta, cualquier pregunta que tengan, ¿cierto? Por supuesto, a las órdenes, por correo, Instagram, lo que quieran, WhatsApp. Perfecto. Ok. Les agradezco mucho. Esto que le estaba hablando a personas, porque es muy, muy extraño esto de la nueva normalidad virtual, pero agradecerles porque veo que muchos de ustedes no son de acá de Uruguay, lo cual me deja muy feliz poder traspasar las fronteras. Y nada, es un placer para mí estar en este encuentro. Bueno, vamos a hacer la foto a la cuenta de 3. 1, 2. Perfecto. Bueno, Darío, una vez más, muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Todavía tengo presente la invitación que nos hiciste por allá. Buenísimo, Abraham. Muchísimas gracias a ti y a todos por aguantar esto. Gracias. Que pasen bien.